Bienvenidos a Cruzando Miradas por la pantalla de América Tucumán. Acá Victoria Bullense, los invito a ver todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yep, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling. Tenemos calidad y precio para todos los bolsillos. Bienvenidos a Cruzando Miradas. Acá estamos con el reconocido abogado Alfredo Aybar, donde nos está contando un poco de toda su trayectoria y sus emblemáticos casos. Acá, ¿cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, los felicito por el programa. Bueno, bien, contento, trabajando permanentemente. Ahora estamos impulsando distintas causas relacionadas a darle un poco de coherencia a lo que la política no está haciendo, porque en definitiva vemos que hay temas que se ponen de moda,
presentan algunos proyectos por esos temas y después termina quedando en la nada. Lo vimos, por ejemplo, con los temas del agua, que presentamos una denuncia puntual a la Justicia Federal el año pasado, y ahora con el tema de la ludopatía, que estamos peleando para que deje de ser una realidad la ludopatía infantil. Alfredo, ¿hace cuánto ejerce ella? Y ya se van a cumplir los 25 años. Yo comencé como cajero en un bingo, era cajero y estudiaba. De ahí me recibí, después manejaba una combi llevando promotoras para ese bingo y ya tenía mis clientes, y de ahí, bueno, rápidamente, gracias a Dios, la gente comenzó a confiar. Armé una estructura que hoy somos varios abogados en la Maipú 70, en el centro de Tucumán, y ya se van a cumplir los 25 años. Bueno, Alfredo, ya con todos tus años, ¿cómo ves lo que está haciendo la política ahora en Tucumán? Hoy lo veo bien a Osvaldo Jaldo, muy bien, al gobernador Osvaldo Jaldo. La sociedad tucumana dice, queremos exigirle más a estos legisladores, y no que cada 6 meses o 7 meses aparezca uno en televisión presentando un proyectito que solamente para sacarse la foto y que no le cambia la vida para nada a los tucumanos. Alfredo, otra de las problemáticas actuales, con abundantes casos ahora en lo que es la prensa, en lo mediático, los casos de violencia de género. Exactamente, bueno, este es un tema que nos vamos a detener un poquito. Cuando hablamos de violencia de género, también tenemos que hablar paralelamente de qué género hablamos, si es solamente el género femenino o también género masculino. También vamos a hablar un poquito de la extorsión, vamos a hablar de las causas armadas y vamos a hablar de las falsas denuncias. El otro día estaba conversando con una señora abogada de Buenos Aires que es directora de un observatorio de falsas denuncias. Entonces, desde el kirchnerismo, desde la política, nosotros vimos que hubo un gran impulso por decir que la violencia de género a las mujeres, que nos parece una bandera excepcional, que se defienda efectivamente a aquellas mujeres que están en situaciones de desigualdad, que están en situaciones de vulnerabilidad. Pero ¿cómo hacemos para separar la paja del trigo? ¿Qué herramientas tiene la justicia o tiene el Estado para dividir aquellos casos que no son serios o que se usan para presionar a un hombre o que se usan como venganza de algo, de aquellos que son reales? Sin ir más lejos, veamos lo que le pasó a Paola Tacacho. Denunció 13 veces y terminó muerta. ¿Por qué? Evidentemente, o porque hubo parte del poder que detuvo su denuncia, o porque no le creyeron, o porque directamente los jueces y fiscales eran unos inútiles. Alfredo, ¿cuál es el protocolo ahora con estas falsas denuncias? ¿Cómo se corrobora? Actualmente usted va, hace la denuncia en la oficina de violencia familiar, y una vez que la realizó la denuncia, la primera decisión que toman los jueces es de dictar una medida de apartamiento, de que no se pueda acercar a 500 metros, a 1000 metros. Pero para nosotros esto es deficiente y es solamente una forma de darle alguna solución pasajera y transitoria, y no un seguimiento serio. Creemos que debe existir acá en Tucumán, desde el organismo estatal y desde la política, un observatorio donde se haga un seguimiento a cada caso para ver cómo viven, qué antecedentes hay, qué perfil psicológico tiene el denunciado y la denunciante. Y esto no es revictimizar a las víctimas, sino que estamos viendo claramente que existe de un 100% de denuncia, un 50% que son verídicas y que por ahí no le dan la importancia que deberían darle, y otros 50% que la usan como venganza o en definitiva con otras finalidades. ¿Cree que actualmente falta ese seguimiento en este tipo de casos? Debe profundizarse, porque hay fiscales y jueces especializados, pero la cantidad que tiene Tucumán tiene 2.400.000 habitantes, si no me equivoco, es una provincia superpoblada, y debemos preguntarnos si una mujer que vive en Yerbabuena o que tiene un poder adquisitivo
mediano o elevado, tiene las mismas posibilidades de ser defendida que una mujer que vive en Tacorral o La Madrid. No se olvide que yo soy de un pueblito, de San Pedro de Guasayán, en Santiago, si tiene las mismas posibilidades. O sea, ¿por qué? Porque hoy en día el presunto criminal va directamente a ser defendido por las defensorías oficiales. ¿Y quién las representa gratuitamente para ser querellante a las víctimas? Existen, aparte de la Fundación Marita Verón, que hace un excelente trabajo. Esa mujer tiene que ir a un abogado particular a pagarle una consulta de 200, 300 mil pesos cuando por ahí no tiene ni para comer, y cuando sabiendo que una de las principales violencias, la violencia económica, de que los tipos primeros la presionan con la plata, quitándole el dinero, cargándole el hijo y no dejándolas que puedan denunciar. Ahora, si usted vive a 2 cuadras de la fiscalía, se cruza esas 2 cuadras, va y denuncia, y todos los días puede preguntar a usted por su expediente. Y si usted vive en La Madrid o en Tacorral, ¿cómo hace? ¿Usted cree que bueno es esa distinción de clases también lo que estamos viendo ahora? Y para eso tiene que estar el Estado y la política, para ver esas necesidades y cómo cubrir esos huecos. Eso fue pensado ya en una oportunidad y no se ejecutó, de abrir en los distintos pueblos, porque en los pueblos usted que tiene generalmente lo que son los jueces de paz, letrados o no letrados. Pero el juez de paz es amigo del comisario. El comisario es puesto o amigo por el comisionado, por el intendente. Entonces, si esa mujer es abusada, maltratada o golpeada por un policía, no pasa absolutamente nada. Entonces, tienen que tener una salida. Imagínense lo que es para una mujer de esa zona o para una jovencita poder acceder primero a un abogado que la defienda y después a los tribunales de Tucumán. En transporte cuánto tienen, honorarios cuánto tienen, entonces prácticamente imposible. También la falta de contención y de políticas públicas en este tipo de casos. Totalmente, porque la justicia debe ser para todos, y no solamente que puedan todos acceder a esa justicia, a ese servicio de justicia, sino que también tiene que ser equilibrada para todos al momento de ser dada. Por lo tanto, no tiene que ser una justicia selectiva, una justicia arbitraria o una justicia sometida al poder político. Por eso, cuando remarcaba que Osvaldo Jaldo representa un antes y un después en Tucumán, que eso lo considero así, lo he vivido personalmente con el caso Loan, que está permanentemente atento, se ha puesto a disposición. Yo creo que va a llegar el momento que Osvaldo Jaldo, más con los fallos ejemplares que estamos viendo a nivel nacional, que él va a decir y va a decidir que la justicia termine de una vez con el parate, con el cajoneo y con el archivar las causas que se le hacen a presuntos violadores, ladrones y delincuentes que están dentro de la política desde hace más de 20 años. ¿Qué le falta a Tucumán? ¿Se puede mejorar? ¿Qué son las cosas puntuales que usted ve desde su lugar también? Yo creo que a Tucumán le falta un verdadero líder, y en este momento considero que Osvaldo Jaldo tiene el momento histórico y la posibilidad histórica de ser ese líder. O sea, usted va a otras provincias y va a ver que el liderazgo lo maneja alguien. Supongamos en Santiago del Estero, usted dice Gerardo Zamora, y Gerardo Zamora es el jefe de la provincia, es el líder de la provincia, político, institucional y todo lo demás. Y en Tucumán es como que todos son jefes. Por un lado está Mansur, por otro lado están los que lo siguen a tal, por otro lado los que lo siguen a cual. Entonces, ese liderazgo le va a dar un lineamiento a Tucumán para que pueda seguirse un plan de Estado para futuro. Santiago crece porque desde el 2005 está la dupla Zamora-Neder, pensando únicamente en el crecimiento de la provincia. Doctor, bueno, una reflexión final para cerrar lo que esta nota de lo que es la política y lo judicial acá en Tucumán también. Bueno, la política y la justicia van de la mano acá en Tucumán, y eso ya ha quedado evidenciado en muchísimos casos. Creo que la división de poderes es fundamental, que tiene que ser respetada. Si bien es un ideal el que los jueces no dependan de un llamado telefónico de un político, pero por ahí no podrían ser tan evidentes. Vuelvo a repetir que considero que Osvaldo Jaldo va a terminar de gestar un antes y un después dentro de la política. Por eso, para terminar,
creo que debe haber un equilibrio dentro de la política y de la justicia, y la justicia independizarse y de una vez por todas, si el caso es presentado correctamente y probado correctamente, sentenciar sea quien sea. Muchas gracias, doctora, por estar presente acá en Cruzando Miradas. Muchísimas gracias. Cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yeah, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling. Tenemos calidad y precio para todos los bolsillos. Me encuentro con el doctor Eduardo Bossi, médico pediatra, especialista en nutrición, que hablaremos un poco de lo que es el dengue y la situación crítica que estamos pasando acá en San Miguel de Tucumán, ¿no?
Claro, bueno, ya el año pasado tuvimos, primero, bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal a los televidentes? El año pasado también tuvimos un brote importante de dengue que fue bastante desequilibrante para la cantidad de médicos que hay. Esto es una enfermedad producida por un virus. Este virus entra a nuestro organismo a través de la picadura de un insecto, y este insecto que ha picado a otra persona enferma lleva el virus a nuestro organismo. Hay un periodo de incubación de 3 a 5 días y los síntomas más habituales al comienzo es una fiebre importante que puede durar de 3, 5 a 7 días, acompañado de un fuerte dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, dolores musculares detrás de los ojos y un gran cansancio. En esa etapa, en la primera parte febril, lo que hay que tratar es tratar de manejar la fiebre. No se puede automedicar al paciente, no podemos tomar antibiótico, corticoide, ni cualquier antifebril. Tenemos que consumir paracetamol, ¿no es cierto? Tiene que ser visto por un médico, y la gran complicación de esta primera etapa es la deshidratación. Es tanta la fiebre que tenemos, tal poco apetito, a veces tenemos náuseas, vómitos y a veces diarrea, y las pérdidas de líquidos son importantes. Por eso es importante hidratarse con sales de rehidratación, con agua, leche, sopa, todo lo que tengamos a nuestro alcance. A veces se usan algunas bebidas deportivas como Gatorade, mitad y mitad con agua, pero es importante hidratarnos para no llegar a la segunda etapa, que es la etapa crítica, que puede aparecer cuando justo baja la fiebre, nos sentimos un poco mejor, y en algunos casos, no, gracias a Dios, no tan frecuente, pero puede pasar, exista, ¿no es cierto?, una gran pérdida de líquido de los vasos sanguíneos, ya sea por un aumento de la permeabilidad de los vasos, el organismo pierde agua, o por una gran bajada de las plaquetas y tener una hemorragia. Y ahí sí, si tenemos hemorragia, la que es la pérdida de sangre por cualquier parte del cuerpo, puede ser por boca, por nariz, puede ser por materia fecal en la pis o en la piel, o algún órgano nuestro que se llene de sangre, tenemos que asistir urgente al médico. Y ahí sí vamos a tener un montón de síntomas, un gran decaimiento, palidez, vamos a tener más dolor, vamos a tener baja mucho nuestra presión arterial, y es un paciente que se puede poner grave y que tenemos poco tiempo para llegar, ¿no es cierto?, a una sala o una guardia que tengan unos cuidados más intensivos para tratar de salvar la vida de este paciente. Si es que está en la etapa con plaquetas bajas, de un paciente que de riesgo, por eso es importante que se quede en casa, que haga reposo, que tome mucho líquido y que reciba los cuidados necesarios. Doctor, ¿cuál es la alimentación y la hidratación recomendada a los pacientes que están transitando por esta enfermedad? Es muy importante la pregunta que vos me haces. En el periodo febril los pacientes realmente no tienen hambre, no tienen sed, están muy cansados, muy fatigados. Entonces acá hay que tratar de ser disciplinados en este aspecto. El paciente puede perder cualquier cantidad de líquido en 2 o 3 horas de fiebre o en 24 horas de fiebre, y eso va a hacer que tengan un gran decaimiento importante. Hay que hidratarlos todo el tiempo, tomarse cada media hora medio vasito de agua, medio vasito de Gatorade, medio vasito de suero, de sales de rehidratación, sopa, leche, té, tratar de hidratarse permanentemente, ¿no es cierto? Eso nos va a ayudar mucho, comerse una fruta, ¿no es cierto?, comer una manzana, una pera, un durazno, frutas que sean más acuosas, que nos ayuden muchísimo, y consumir algunas proteínas, como puede ser el huevo, puede ser un bifecito, siempre con algunas verduritas como tomate, esas cosas que nos va a ayudar a seguir nutriendo. El paciente baja de peso importante con esta enfermedad, ¿no es cierto?, pero los requerimientos nutricionales continúan. Así que lo más importante de todo es la hidratación, y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el sector de la población que se encuentra más en riesgo en estos momentos? La población de mayor riesgo habitualmente son los pacientes que previamente tengan una enfermedad de base, los pacientes diabéticos, los pacientes obesos, los pacientes oncológicos, que su sistema inmunológico, y muchas otras enfermedades, las enfermedades autoinmunes, que su sistema inmunológico no está muy bien preparado para poder recibir el embate de este virus,
y no reacciona de una manera que uno quisiera. Y acá lo importante de todo es el tema de la vacuna contra el dengue, que mucha gente nos pregunta, ¿nos vacunamos o no nos vacunamos? La vacuna del dengue es una excelente vacuna, lo digo yo me la puse, y nos protege por lo menos durante 5 años. Hay el estudio que habla sobre el rango de qué pacientes habría que vacunar, pacientes entre 4 y 5 años hasta los 60-65 años, ese es el rango. De ahí habrá que ver que otros estudios para ver si se puede vacunar población de otras edades, pero esta vacuna tiene una ventaja que te cubre las 4 cepas que existen en el mundo, y además tiene la ventaja de que con 2 dosis colocadas con una diferencia de 3 meses te protege, te diría prácticamente en un 90% de la forma grave de dengue, y te protege de que tengas las complicaciones que tenga el dengue por lo menos casi 5 años de tiempo en un plazo largo. Y creo que esta es una vacuna realmente de las últimas vacunas, de las mejores vacunas que se ha procesado en los últimos tiempos, ¿no? Pasar por el dengue y poder correr el riesgo de tener la forma grave y pasar todas las cosas que nos pueden ocurrir después, si nosotros pudiéramos prevenir, y eso hay que trabajarlo mucho, hay que aprender, consultar con tu médico de confianza. Todo el tiempo muchos médicos están hablando, creo que son los mejores emisores de la palabra para poder cuidarnos y para poder ayudarnos a evitar este problema que lo vamos a tener en Tucumán, que es un clima bastante complicado con el calor, ¿no? Muchas gracias. Hemos llegado al final de otro programa acá por la pantalla de América Tucumán, y gracias a vos que nos acompaña como todos los sábados. Esto fue Cruzando Miradas.